Hola, buenos días Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. La primera pregunta que le hago a todo mundo es que se presente cada quien, y en este caso, ¿quién es Juan Carlos Jaurena? Hola, yo soy Carlos Jaurena, artista visual con 30 años de trayectoria, poquito más, y también me defino como promotor cultural independiente y curador. ¿Cuándo y cómo conociste a Estrella Carmona? Bueno, mi relación con Estrella empezó en el momento en que yo vi un cuadro de ella, o sea, primero vi una obra de ella, que creo que fue en un certamen de este instituto italiano, Dante Alighieri, creo. Y había una exposición, un concurso de pintura sobre el infierno de Dante, o sobre la obra de Dante. Y ahí vi por primera vez un cuadro Estrella que era una representación del metro de la Ciudad de México, simbolizando el infierno. Entonces me llamó mucho la atención. En ese mismo año, que fue en el 89, abrimos una galería, un grupo de amigos y yo, en la colonia obrera, que le llamamos El Gueto. Y bueno, ahí teníamos inauguraciones de todo tipo de artistas, la mayoría de ellos recién egresados de la Esmeralda o de la ENAP Xochimilco, o algunos incluso autodidactas, junto con artistas ya con cierta trayectoria. En esas inauguraciones pues iba mucha gente, y ahí empecé a ver a Estrella en diferentes inauguraciones que hacíamos. La empecé a ver, pero yo no sabía quién era, no sabía que ella era la autora del cuadro que yo ya había visto. Nadie me la presentaba, yo no me presentaba con ella no conmigo, etc. Pero sí la veía y me llamaba la atención porque pues tenía unos rasgos, digamos, muy característicos y una manera de maquillarse muy característica que llamaba mi atención. Con el paso del tiempo, pero poco tiempo, digamos a principios de los 90 o mediados por ahí, fuimos a una fiesta a casa de Guillermo Gómez Peña, que como todos sabemos es un performancero bastante afamado tanto en México como en Estados Unidos. Y allí en la fiesta de Gómez Peña estaba Estrella nuevamente, y empezaron a poner música tropical, llamémosle así, y tanto Estrella como yo nos salimos de la fiesta. Era una vecindad muy peculiar ahí en la colonia Santa María la Ribera, donde vive actualmente Guillermo. Bueno, ahí ha vivido gran parte de su vida. Y nos pusimos a platicar un poco alejados de la fiesta porque no nos gustaba en especial el ritmo tropical de ese momento. Y platicamos y platicamos y platicamos muchísimo. Y al final me dijo, bueno, pues ya me voy, si quieres te doy un aventón a tu casa. Y ya, pues digamos, ese fue un clic muy importante en el que empezamos a ser amigos muy cercanos. Y bueno, esa es la manera en que la conocí. ¿Cómo conociste a Edu Laufer, pareja de Estrella, por 20 años? Bueno, mi relación con Edu, yo lo voy a llamar Edu, también lo pronuncian como Edu. Edu, sí es Edu. Pero a mí me lo presentaron como Edu. Resulta que a principios de los años 80, digamos por el 82, 83, un amigo mío me platicó de un cine cerca de Ciudad Universitaria, en el que solo proyectaban cine de autor, cine arte. Fellini, Bergman, Pasolini, Kurosawa, etcétera, etcétera. Yo en aquel entonces no conocía ese tipo de cine y pues bueno, accedí a ir con mi amigo, y cuando vi el tipo de películas que ahí proyectaban, pero sobre todo la comunidad que hacía cita para ver esas películas, y que saliendo de las películas siempre había alguien que sabía de una fiesta, que era gente de nuestra edad, ¿no? Nosotros teníamos 18 años de edad en aquel entonces.
Toda esa gente tenía más o menos esa edad, es decir, iban en prepa, la mayoría de ellos, en preparatorias como el Centro Activo Freire, el Madrid, el Luis Vives, la Galería, la EPA que le llamaban, la Escuela Preparatoria Activa, y otras tantas, el CCH Sur, en fin. Toda esa gente a mí me llamó especialmente la atención porque yo consideraba que mi personalidad era muy similar a la de ellos, ¿no? Nos gustaba el rock and roll, nos gustaba el consumo de la marihuana, del alcohol, en fin, en especial la música y las drogas era lo que nos unía en aquel entonces. Claro, con toda una cultura general en cuanto a literatura, cine, espectáculos de teatro, de danza, etc. Y ahí conocí a Edu por primera vez. Sin embargo, no logramos ser amigos íntimos porque había tantas tribus, por llamarle de alguna manera, o tantos grupos que en suma éramos un solo grupo porque todos nos llevábamos bien y yo nunca vi peleas ni mucho menos. Al contrario, siempre era como muy de rolarse el churro y sin ningún problema de nada, o rolarse la caguama o la botella de tequila, etc. Pero sí había grupos que pues estaban mucho más definidos por la escuela a las que iban o lo que sea, ¿no? Entonces ahí yo vi por primera vez a Edu, y años después, viviendo yo en ese departamento donde viví gran parte de mi vida, puse en renta algunos cuartos que quedaban vacíos porque mi familia se iba yendo y dejaban los cuartos vacíos pero amueblados. Entonces yo corrí la voz de que iba a rentar uno de esos cuartos y alguien me mandó a Edu. Y bueno, pues cuando llegó y quiso rentar el departamento, yo de inmediato accedí a rentárselo. Y ahí ya empezó una relación mucho más estrecha con él, más íntima, al grado de que yo empecé a hacer performance con un grupo que se llamó el Sindicato del Terror. Después de que ese grupo llegó a su fin y cada quien jaló por su cuenta, yo quise seguir haciendo performance, y los hice de hecho. Y para ayudarme a hacer esos performances, muchas veces recurrí a la figura de Edu. De hecho, tengo algunas fotos que en su momento te mandaré, en el que Edu está participando en mis performances. Y en tantas otras cosas que hicimos juntos. Así fue como lo conocí. ¿Qué representa la obra de Estrella para ti? Bueno, a mí siempre me ha parecido, desde casi los inicios de que la conocí a ella y conocí su obra, me pareció una de las pintoras mexicanas más destacadas, jóvenes en ese momento, más destacadas de su generación. No con esto quiero minimizar la obra de las demás artistas, tanto hombres como mujeres, pero sí me parecía que Estrella tenía algo que no estaba siendo seguido por toda su generación, ¿no? Tomando en cuenta que ya por el simple hecho de ser mujer y pintar esos temas y con ese estilo tan expresionista y agresivo, y que sus temas eran sobre la industria, sobre la guerra, sobre la muerte, la destrucción, no lo veía yo en otras artistas de su generación, y siempre me pareció de una gran calidad y de una manera muy personal de expresarse. Y digo muy personal porque luego sí había como una gran cantidad de artistas mujeres o de hombres, vamos a ponerlo, artistas en general, que se repetían en sus temas unos con otros, ¿no? En cambio, los temas de Estrella creo que solo fueron tratados por Estrella. ¿Recuerdas la toma del Balmori? ¿Qué repercusiones tuvo en esos años en la escena del arte? Bueno, para mí el Balmori fue una especie de cereza del pastel de toda una generación que ya venía
trabajando desde años atrás, no voy a decir décadas porque no sería posible, pero sí años atrás. A ver, lo quiero plantear desde este punto de vista. Nuestra generación, estoy hablando de los nacidos en la década de los 60, había sufrido muchos abusos por parte de la policía, pero de manera muy gratuita. O sea, te agarraban en la calle, te golpeaban, te quitaban tu dinero, te quitaban tus pertenencias, chamarras, lo que trajeras, y te soltaban por algún lugar apartado de donde te habían agarrado, pero día gratis. Eso contando también en el que ya sabíamos la historia de la masacre del 68 en Tlatelolco, la masacre del 71 en San Cosme, y lo que vino a romper con toda esa tendencia fue el temblor del 85. En el temblor del 85 es la sociedad civil la que sale a ayudar a sus semejantes, a sus vecinos, y el gobierno se queda pasmado. Años después, poquitos años después de eso, los artistas se dan cuenta de que no tienen que esperar nada del gobierno, el gobierno no les va a dar nada. Entonces empiezan a crear sus espacios alternativos. Ahí es donde surge el Salón de los Aztecas, La Quiñonera, el Gueto, que fue esta galería que yo dirigí en la Colonia Obrera, y varios espacios más. Digo, ahorita no voy a restar toda la lista, pero eran muchos espacios los que se estaban creando en ese momento. Pero también empiezan a surgir las publicaciones independientes como La Regla Rota, La Postmoderna, Mo, Fakir, El Golem y otras más. Y empiezan a surgir los grupos de rock que siempre han surgido, pero en ese momento empiezan a surgir como con mucho más auge. Maldita Vecindad, Santa Sabina, Caifanes, Café Tacuba, Café de Nadie, muchos más. Y todos estos grupos justo tocaban en estos espacios alternativos. Yo tengo una foto en el que Café Tacuba está tocando en el Gueto. Seguramente hay fotos donde Caifanes está tocando en el Bar 9, donde también por ahí pasó todo el mundo, en el Tutti Frutti, en La Quiñonera. En todos los espacios alternativos que abríamos, había presentaciones editoriales, había conciertos, obviamente exposiciones de artes plásticas, etc. Y todo eso viene a culminar con la toma del Balmori. O sea, la toma del Balmori fue ya como la gran apoteosis de toda esa generación solidaria, entusiasta, muy creativa. Y claro, el artífice de ese movimiento, en gran medida, pues fue Aldo Flores y Enrique Cantú, salvo que alguien tenga otra historia que contar. Hablo del Balmori en específico, y sí fue un gran movimiento que con el tiempo siguió dando frutos y pasaron muchas cosas más, hasta que luego ya las cosas empiezan a diluir por una o por otra razón. ¿Recuerdas de la exposición Ejercicios de Guerra de Estrella en el Museo Carrillo Gil? ¿Cómo era la obra? ¿Qué se habló de esa exposición? ¿Qué relevancias tuvo para ti? Sí, la recuerdo bien, claro, no con detalles muy precisos, pero sí es una exposición a la que yo fui, tal vez no en la inauguración, pero sí después como visitante asiduo que yo era del Museo Carrillo Gil, sí la visité. Me impactó ver la cantidad de obra de Estrella reunida, la fuerza que ella tenía en la pincelada, el manejo de la técnica, el color, y sobre todo la conceptualización de cada cuadro en cuanto a... Pues yo pienso que sí era una crítica hacia la guerra y hacia la destrucción, el autoritarismo, en fin, y yo pienso que Estrella siempre tuvo muy buena fortuna crítica, es decir, acá estoy seguro que Raquel Tibol escribió hablando bien de ella. Yo creo que la mayoría de los críticos de arte escribieron hablando bien de su trabajo. Por ahí hay un texto que habría que recuperar de Guillermo Fadanelli hablando de su trabajo, de Ney Fiella.
también. En fin, creo que Estrella siempre tuvo buena fortuna crítica y su repercusión sería esa. En mí no, creo que yo nunca asimilé lo que ella podría influir en mí y en mi trabajo, porque mi trabajo va dirigido hacia otras vertientes que igual pienso que se va más hacia el neomexicanismo y hacia otras cosas que a lo de Estrella, que era más como una especie de expresionismo alemán, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, yo creo que habrá mucha gente que sí pueda reconocer que al ver esa exposición sí haya influenciado en ella, al menos en el ánimo de querer expresarse y querer ser pintora o pintor, porque sí, la postura de Estrella como artista que empezó tan joven y que desde muy joven obtuvo toda esta aceptación y todos los éxitos en cuanto a los concursos, bienales, etcétera, donde ganaba los premios, yo creo que sí fue muy enriquecedor para mucha gente que quería seguir el camino del arte. ¿Cómo describirías la generación de artistas a la que pertenece Estrella y tú? ¿Qué la distingue o caracteriza? ¿Cuál es la situación actual de estos artistas en el mercado del arte? Bueno, sí es una pregunta un poco complicada para mí responderla, pero como sea, yo pienso que somos una generación que, como ya lo había dicho antes, veníamos de un hartazgo de que nuestros gobiernos, priistas siempre, se comportaran de esa manera tan desfachatada de ser autoritarios, de ser rateros, de ser represivos, etc. Y en cuanto vimos un camino en el que podíamos seguir por nuestra cuenta, sobre todo como generación, o sea, ayudados por nosotros mismos, yo creo que lo que nos definiría sería eso, ¿no? El ímpetu de sacar nuestros proyectos adelante ya sin esperar nada de nadie. Y bueno, pues eso, se me fue un poco la pregunta, la segunda parte. ¿Qué la distingue o caracteriza? ¿Y cuál es la situación actual de estos artistas en el mercado del arte? Bueno, yo pienso que la situación actual de toda esta generación nacida en los 60, pues es que hablar del mercado del arte para mí es un poco difícil, porque no soy una persona o un artista que tenga muchos triunfos en cuanto a las ventas y en cuanto al mercado del arte. O sea, los he tenido y he tenido algunos importantes. En algún momento fui parte de la galería OMR, que me vendía una buena cantidad de piezas, y de otros espacios. Sin embargo, veo que otros artistas de mi generación son mucho más exitosos en cuanto al mercado del arte. Entonces, para mí siempre va a ser difícil responder esta pregunta. Sin embargo, yo creo que a 30 años, a 40 años de distancia de que ya llevamos de trayectoria muchos de esta generación, pues yo creo que es muy alentador nuestra condición actual de artistas. Yo creo que la mayoría de nosotros sí vivimos de nuestra obra, sí logramos de una u otra manera colocar nuestras piezas dentro del mercado del arte, y sobre todo hemos ocupado espacios museísticos o espacios culturales muy importantes con nuestra obra, y eso es lo que nos permite pensar que hemos tenido el éxito. No a todo el mundo le ha ido igual, o sea, yo sé de gente que ya incluso dejó de trabajar su obra plástica, su obra artística, y se dedican a otro tipo de actividades, pero muchos de nosotros sí logramos, con ese impulso que traíamos desde jóvenes, llegar a un éxito relativo. Ahora, el mercado del arte, pues a mí me parece que en México siempre ha sido muy pobre, muy raquítico,
siempre he dicho que nada más basta asomarse a las casas de la clase media o de la clase alta para ver que el arte no les interesa, o sea, que no lo tienen, no lo coleccionan, o sea, cuelgan cosas en las paredes porque piensan que hay que amueblar esa casa o ese departamento, pero no hay una visión de coleccionismo o de darle importancia a los conceptos artísticos de los artistas de cualquier generación. Claro que hay mercado del arte, claro que hay gente que lo colecciona, pero ya en suma a nivel República Mexicana creo que hay una pobreza que quién sabe cuándo podamos revertir. Edu Laufer, pareja de Estrella por 20 años, continuó la promoción y difusión del trabajo de Estrella para nuevas generaciones. Al principio, Edu se encontró con que varias instituciones no mostraban interés en presentar el trabajo de Estrella, y hasta la fecha, en la Ciudad de México, no se ha hecho una retrospectiva de su trabajo. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, para ser francos, yo creo que a veces hay una premura o una desesperación por hacerle un homenaje a un artista que acaba de morir. Digo, ya sé que Estrella murió ya hace una década o poco más, pero me ha tocado el caso de colegas míos que han muerto y que se les quiere hacer una exposición a los 3 meses siguientes. Yo creo que habría que tomárselo un poco con más calma, cada uno de estos artistas que van falleciendo, y supongo que algún día a mí me tocará, no supongo, estoy seguro que a mí algún día me tocará morir, y bueno, quién sabe si se quiere hacer una retrospectiva de mi trabajo, lo que sea, pero cualquiera de estos artistas recién fallecidos, llámese como se llame, yo creo que sus herederos o sus curadores o sus coleccionistas podrían tomárselo con más calma. Yo no creo que haya un desaire a la obra de Estrella o un desinterés. Yo creo que sí hay interés, pero que las cosas se deben de cocinar con mucho más calma. O sea, una exposición de Estrella amerita a que un grupo de gente en el que esté incluido 1 o 2 curadores se reúnan cada X tiempo para planear cuál va a ser la exposición importante de Estrella Carmona, y que sí podría ser en el Palacio de Bellas Artes. O sea, yo no la veo mal, digamos, no lo veo alejado a que pueda ser ahí, o al menos en el Museo de Arte Moderno. Y bueno, hay otros espacios donde también se podría dar, pero no apresurarse a pensar que como no la recibieron a bote pronto, se está minimizando el interés por su obra. Yo creo que sí puede haber interés, o sea, si no en esta gestión sexenal, digamos, que acaba de terminar, o que estamos por terminar, pues ya vendrá otro sexenio, o a lo mejor habrá que dejar pasar otro sexenio para hacer la exposición más completa y más importante de Estrella Carmona, o de cualquier otro artista que vaya dejando un legado tan importante como el que dejó Estrella. ¿Recuerdas alguna anécdota con Estrella que te gustaría compartirnos? Bueno, yo recuerdo que a ella, y me lo platicó varias veces a mí, y supongo que a más gente también, le molestaba mucho que la invitaran a exponer en una muestra de solo mujeres. Ella casi que cuando le llegaba ese tipo de invitaciones la rechazaba por completo, porque no le gustaba que se le incluyera como artista solo por ser mujer. Ella prefería las colectivas en el que participara pues todo tipo de gente, y sí, sería una de las anécdotas, ¿no? De que le molestaba mucho participar en grupos de mujeres. Perfecto. Pues muchas gracias, Juan Carlos.